sentí que se metieron ya por los matorrales. Claro, yo decía entre mí, bueno, ¿qué me va a pasar? Y ahí me dijeron, y ahí me bajaron, bájate. En ese momento es donde yo te puedo decir que empezó la misericordia de Dios. Porque por lo general, ¿qué sucede cuando te maltratan, no? O sea, te pegan, te patean y cosas así. Por más que sí. Y posiblemente no te hagan bajar tampoco. Y te lleven. Entonces la primera cosa que yo dije, Dios, manda a tus ángeles que acampen a mi lado. Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo podcast, recordando el podcast del anterior podcast, el Día de las Madres. Espero que le hayan encantado, espero que le hayan mostrado a su mamita el querer, el amor que se merece por su día. En este nuevo podcast vamos a hacer algo genial, algo espectacular. Lo invitamos a que pueda compartir este podcast, que este podcast va a ser de mucha bendición, así que... Es un gusto para mí encontrarme con ustedes hoy día, mis amados amigos y hermanos en Cristo. Les saluda Alicia Andrade. Y ya lo dijo Aarón, hemos tenido muchas bendiciones con los podcasts que hasta ahora se han transmitido, que han podido ver ustedes. Así que hoy también tenemos un gran podcast. Y como a mí me gusta decir, recordemos que el protagonista de estos podcasts es nuestro Dios. Hoy hablamos de un tema muy importante y también es muy bonito, y creo que a mí me da mucho sentimiento hablar de la misericordia. La misericordia del Señor, y para eso hemos traído a un gran invitado. ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Agradeciéndole a Dios primeramente que a través de ustedes me han hecho esta invitación para ser parte de este podcast, sí, y que va a ser de gran bendición para toda la gente que nos va a ver. Amén. Es un gusto tener aquí a nuestro hermano Félix Sánchez, ¿verdad? Amén, que hoy ha venido a compartir un poco de su testimonio en cuestión a la misericordia, ¿verdad? Amén, hermano. Aarón, amén, podemos iniciar entonces para que nos cuente un poco más el hermano. A ver, mi hermano, nosotros tenemos una preguntita para usted. Al momento de escuchar la palabra misericordia, ¿qué es lo que se le viene a la mente con respecto a la Biblia? Mire, podemos hablar muchos versículos con respecto a la Biblia que se enfoca en la misericordia. Así es. Sí, ¿no? Pero hay uno el que yo digo, donde podemos, el mayor ejemplo que nos da la Biblia con respecto a la misericordia, que es cuando Dios mandó a su hijo Claro. unigénito a salvarnos. O sea, lo dio para poder salvarnos del pecado y ser unas nuevas criaturas. Y eso nos dice en la Biblia. Sí, pues, si podemos leer. Claro Por que sí, mi supuesto. hermano, con todo el gusto. Sí. Y es lo primero que me viene, te digo, encuentro en la Biblia. Yo creo que es la primera misericordia que nos dio Dios. Así es. Uh-huh. Sí, eso lo podemos... mira, aquí nos dice en Primera de Juan, sí, capítulo 3, versículo 9, me dice. Perdón, Primera de Juan, capítulo 4, sí, versículo 9. Uh-huh. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Mira, la misericordia de Dios es tan grande y tan infinita que Él dio lo que tenía para salvarnos. O sea, ahí es donde yo digo, aquí empieza la primera misericordia que me dio Dios a mí. Claro. Sí, y entonces, bueno, y la Biblia nos enseña muchas cosas del tema de la misericordia, sí, porque nos dice también que que seamos misericordiosos con todos. Así es. Sí, entonces, porque el que es misericordioso tendrá misericordia. Así dice la Alcanzará Biblia. misericordia. Amén. Sí. ¿no? Alcanza misericordia. No, y no sé, yo creo que es una palabra que dice mucho, o sea, no sé, creo que muchas veces a nosotros nos cuesta ser misericordiosos, tener misericordia por los demás, incluso creo que hasta a veces tener misericordia por nosotros mismos, pero creo que es muy lindo haber alcanzado la misericordia del Señor y sentir su misericordia en nuestra vida. Hermano, a mí me gustaría que usted nos diga de qué manera usted ha experimentado la misericordia de Dios. Mire, yo tengo algo que puedo decirles que quien ha percibido la misericordia, ha percibido a Dios. Yo también creo lo mismo. Amén. ¿Crees lo mismo? Sí. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Y la misericordia la podemos, de pronto a veces no la percibimos, pero la tenemos todos los días. Todos los días. Todos los días tenemos Al misericordia. Al despertar, un comer. ejemplo te doy, al momento que una persona amada te da un beso. Uf.
ya es una misericordia de Dios. Y a veces no lo percibimos, que en ese momento estamos recibiendo misericordia de Dios. Claro. En el momento que una persona amada te da un beso, en el momento que Dios te salva de un accidente, ¿sí? En el momento que Dios de pronto a veces te brinda o te pone en el camino oportunidades que tú no las pensabas que se te iban a dar. O sea, Dios es tan misericordioso, ¿sí? Y que todos los días tenemos misericordia de Él. Todos los días. al Todos los despertar. días. Dice, la misericordia de Dios es abundante. Es infinita, digo Sí. yo. Sí. Y no solo se basa en que o el tema misericordia no es que tener solo compasión de una persona que está Claro. necesitada, sino que también misericordia significa también que la bondad que tenemos de Dios. Así es. La bondad que Claro. tenemos de Dios. Sí. Es lo diario que recibimos, digo yo. Eso, como usted decía, tal vez aquello que parece simple como un beso de personas amadas es gratificante y es parte de la misericordia porque estás teniendo también esas personas contigo. Ese día te levantaste tú, te levantó esa persona que te Tienes ama. hasta tu familia. Exacto. Todo eso Desde que creo el que es momento que ya misericordia. estamos abriendo Dios permite abrir los ojos para un nuevo día. Amén. Así Ya, es. Así es. Dios ya fue misericordioso que me permitió Tener vida ese día. tener vida ese día. Amén. Así es. La verdad es que Sí, la verdad es que es muy bonito. Es O sea, saber que desde el momento en que yo me levanto, recibo la misericordia del Señor. Imagínate, abrir los ojos. Y es lo que yo digo, o sea, qué lindo poder vivir eso porque a veces nos quejamos de cosas sencillas, Sí. como por ejemplo, hoy hace mucho sol. ¿Verdad? Exacto. Pero es parte de la misericordia del Señor recibir ese sol. Que nos brinda ese sol. Claro. Exacto. Y a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces, como no estamos conscientes de la misericordia de Dios, a veces nos quejamos de esa misericordia. Pero por supuesto, Sí. nos quejamos de muchísimas cosas. Sí, y nos quejamos y la Biblia nos dice que las misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana, así es. Ah. Porque Amén. grande es su fidelidad. Qué Es que- lindo. ¿Qué? Qué lindo que Dios sea fiel. Qué Amén. malo que a veces nosotros no lo somos. Es complicado a veces, pero Hay algo que yo digo, la misericordia de Dios no tiene límites. Así Es es. tan grande, es infinita. Y nosotros a veces, y Dios nos manda a ser misericordiosos. Así es. Sí, pero a veces, te doy un ejemplo, a veces decimos somos misericordiosos, pero te he puesto a pensar que de pronto la misericordia del hombre es limitada. sí. No Yo también solo pienso creo lo que mismo. es limitada, no solamente eso, creo que O a la- veces también lo hacemos desde el punto de vista más de uno que Sí, para la porque otra la persona. confundimos, sí, exactamente. Yo Porque creo que a veces sí. decimos, te perdono, pero si me haces otra vez, y eso ya no es misericordia, pues, No. la estamos limitando. Entonces, Exacto. Y Y, la más lo misericordia- hacemos por nosotros que por los Exacto. demás muchas veces. Sí, No, sí hay que decir que humanamente nosotros más a veces, o sea, Dios, seamos honestos, Dios, el sol sale para las personas que somos, que en categoría diríamos somos buenas, Así y para es. las personas que somos malas, diríamos, ¿verdad? Claro. En categoría, o sea, si hablaríamos de eso, pero nosotros, ¿qué tan misericordiosos somos con aquellas personas que tal vez no son tan agradables para nosotros, que no consideramos como parte de gente que amamos? Entonces, a veces es verdad lo que dice el hermano, a veces la misericordia humana es muy limitada. limitada, O sí. sea, tenemos esa misericordia bajo condición, digo yo. Condición. Exacto. Ajá, Yo te tengo condición, misericordia con sí. esta condición. Exacto. Exacto. Y a veces eso es... Y mira, y Dios no nos pone condiciones para darnos su Él nos misericordia. ama tal y cual No. como O sea, somos. tal como somos. Podemos haber pecado, sí, haber hecho algo que no es del agrado de Dios, pero Dios igual, ahí sigue. En su Brinda infinita misericordia. Pero que en su infinita misericordia nos perdona, Así es. Exacto. porque viene ya el perdón. O sea, Porque, o sea, en conjunto de la misericordia yo siempre digo que viene el perdón. Por O sea, supuesto. si tú tienes misericordia, tienes que perdonar. Así nos cueste, así nos diga Chuzo, es que esta persona hizo tal cosa y está bien, yo tengo misericordia ya. pero es lo que diría Dios de nosotros, imagínate. Mm. Pero entonces Aarón hoy hizo esto y me falló a mí. Sí. Pero no, él me perdona. Entonces Sí, nosotros sí Florcita, hacemos, sí condicionamos. Porque nosotros de verdad decimos, ay, te perdono, sí. O yo lo perdono si hoy día estoy de buenas para perdonarlo. O yo tengo misericordia con esta persona o soy bondadosa por estas cosas. Exacto, sí. Pero el Señor no dice eso. El Señor no está diciendo, hoy voy a dejar que salga el sol para Alicia si Alicia se portó
trató ayer bien y no hizo nada malo en contra mí. No, igual, o sea, lo hace. Igual y lo a lo hace. mejor Alicia ayer o hace un rato, antes de que salga el sol, hizo algo realmente que para él es desagradable y que Alicia sabe que es desagradable. Exacto, sí. Y mira, hay algo que tomar en cuenta, cómo uno puede ser misericordioso. Sí. ¿Sí? A veces no nos damos cuenta que obramos por misericordia ante toda la gente. Y mira, si podemos tomar un ejemplo en la Biblia de la misericordia de alguien, podemos ir a hablar en el capítulo de Ruth. ¿Sí? De Ruth hablamos exactamente de que cuando ella enviudó, ¿sí? Ella se fue con la suegra, que era Noemí. Ajá, se fue con Noemí. Sí. Y no quiso separarse. Dejó a su familia, Ajá, a su papá, a su familia, mamá, claro. se fue con ella, porque sentía el amor de estar con esta persona, ayudarla, ser parte de la vida de ella, y fue a otro pueblo, ¿no? Sí. Y mira, ella de pronto no sabía que estaba siendo misericordiosa con Noemí. ¿Sí? Y que encontró en este otro pueblo la misericordia de Boz. De vos. Ajá. De Sí Boz. es. Sí, de Boz. Y porque esta persona también se preguntó en ese momento, ¿quién es ella? Claro. ¿Quién es ella? Y le dejó, la historia dice que él le pidió permiso para poder cosechar Claro. las espigas y todo esto, y a ella le concedió, y mira, y tuvo misericordia de vos. Y yo creo que vos era la representación de Dios en ese momento, que le dio misericordia. Así es. Mi hermano, quiero hacerle una pregunta especialmente para usted. ¿Usted ha sentido durante toda su vida, sabemos que usted es joven, pero durante toda su vida, Gracias. durante toda su vida, nos puede decir cuál fue el momento donde usted ha sentido verdaderamente misericordia de Dios? Sí, bueno, como decíamos hace un momento, todos los días Son nuevas. Claro. son nuevas, y todos los días tenemos misericordia de Así Dios. ¿sí? es. Y como decíamos antes, quien ha percibido misericordia ha percibido a Dios, ¿no? Así es. Entonces, y sí te puedo contar un testimonio muy impactante, verdaderamente. Exactamente fue hace un año, porque creo que fue un 13 de mayo. Mayo. Sí, 13 de mayo, sí. ¡Wow! Sí, sí, como yo les contaba tras cámaras, donde trabajo y todo esto, entonces al final a veces nos mueven de ciudad. Sí, nos mueven de ciudad, entonces yo ya estaba, a mí me ha oído algunas veces, sí, y yo estaba trabajando aquí en la península, exactamente, ya estaba acostumbrado a una zona donde me habían dado, donde trabajo me había dado para recorrer esa zona y todo, estaba acostumbrado, bendecido por Dios. Así es. Sí, nuestra península es infinita en gastronomía y es tan linda, ¿no? Sí. Entonces ya estaba acostumbrado, Sobre Dios, gracias por bendecirme. Pero llegó un momento en que, así, de un momento a otro, me llamaron y me dijeron, te vas a trabajar a playas, exactamente. Playas, ¿ya? Sí. Anteriormente yo ya había trabajado ahí, pero eran otros tiempos un poco más seguros, pero yo ya sabía que la inseguridad estaba terrible ahí. Claro. ¿sí? Y cuando de un momento a otro, yo estando tan bien por acá, sí, y me dicen, mañana te presentas a trabajar allá. Yo dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hasta ahí no entendía el por qué. ¿sí? Pero Dios sabe el por qué te mueve, por qué hace las Claro. cosas. Y yo todavía no entendía. Yo decía en ese momento, ¿cómo le digo a mi esposa que voy a regresar allá? No sabía cómo decirle, ¿verdad? Al final el trabajo tendría que hacerlo. Claro. Bueno, y ahí empezó el testimonio que te puedo dar, ¿no? Dios en ese momento luego de haber ido ya a trabajar allá, Dios me contestó por qué. Primeramente me contestó por qué te cambio. Surgieron unos problemas acá aquí donde trabajaba, aquí en Libertad. Sí, bueno, no problemas, pero iba a haber unos cambios. Claro. Y donde yo me quedaba en Libertad era parte de esos cambios. Wow. Sí, Ya. entonces Dios me movió para que no sea parte de esos cambios. Sí. O sea, en sí Dios le estaba cubriendo de esos Me estaba cambios. cubriendo, sí. Claro. Ese era el porqué. El propósito, ¿sabes? Claro, El porqué. ahí estaba el Bueno, porqué. y ahí yo entendí, bueno, me moviste por tal cosa. Bueno,
al final ya me fui a trabajar a esta zona. Sabía cómo estaba la zona tan conflictiva como lamentablemente el país está viviendo. Claro. ¿sí? Pero sabemos que Dios va a tomar el control. Así es, amén. Sabemos Creo. que Dios va a tomar el control. Entonces llegó un momento en que yo trabajaba, me acuerdo que empecé a trabajar un abril. Creo que como que me dieron la bienvenida en esa zona, sí. Porque creo que iba a cumplir un mes ya estando allá. Y llegó un momento en que yo ya regresaba, yo viajo todos los días. Claro. ¿sí? Ya en la noche me regresaba. Temprano para mí, 7:30 de la noche. Y él regresaba y como que y al momento de regresar iba tan tranquilo, o sea, cuando a veces cuando escuchamos de delincuencia, de secuestros, de robos y cosas así, uno dice, uno ni se imagina que te puede pasar a ti. Sí, es verdad. Uno ni se imagina, ¿no? Entonces, yo iba tan tranquilo, ¿no? Me acuerdo que yo ese día venía de playas, ya me venía para Santa Elena, ya había pasado a un pueblo que se llama San Antonio, y iba a llegar a Progreso, ¿sí? Y yo iba con alabanzas, iba adorando, iba adorando. Cuando, por eso, yo iba tan concentrado en la adoración, manejando y concentrado en la adoración, que no sabía ni quién iba a mis lados. O sea, no estaba consciente de no estaba claro quién me rodeaba, exacto. Claro. Yo iba adorando en ese momento. Y cuando yo llego a Progreso, no entro al pueblo porque ahí puedes entrar. Para irte para Santa Elena tienes un distribuidor de tráfico, claro, un pueblo, por un puente. Entonces me voy por el distribuidor de tráfico. Cuando subes al puente y hay una curva, para allá bajar y coger la carretera para Santa Elena. Claro. Cuando cojo la curva, yo miro a un lado que no sé de dónde me salió una camioneta. Wow. Cuando veo un poco de hombres armados. O sea, Jesús. ¿ya la habían interceptado o no, ya ahí se me pusieron al lado. Es que él en ningún momento se dio cuenta que lo estaban siguiendo. Sí, ningún momento. Fue cuando ya los vio que se da cuenta usted, ¿verdad? Exacto. En ese momento vio hombres armados al lado mío, al lado de la ventana. Me señalaban, me apuntaban y como que me hacían señas, para. En ese momento yo dije me está pasando esto a mí. Yo me hice esa pregunta. ¿Me está pasando esto a mí? Y dije, ¿qué será? No y ahí ya me intersectan. Claro. Me intersectan y se bajan. Yo quise reaccionar y me dispararon. Me disparan para que ya no haga nada. Claro. Yo me agaché. Yo decía, ¿me está pasando esto a mí? Yo me agaché. En la camioneta que yo andaba tiene botones de pánico, botones de auxilio, perdón. Entonces yo aplasté el botón de auxilio para avisar a la empresa que me estaba pasando algo. Entonces ya se bajaron estas personas, me comenzaron, ya te imaginarás cómo ya empezó todo. Me empezaron a, ya sabes, como las cosas bonitas que te dicen. Claro, insultar, a sí, tratar mal. A tratar mal. Abre. Yo no sabía ni cómo abrir la puerta en ese momento. O sea, usted estaba ya dije yo, en blanco. En blanco, sí. Bueno, hasta que me logré sacar el cinturón, lo logré sacar. Me golpeaban con las armas el vidrio, así. La ventana. Sí, la ventana, sí. Y bueno, me tocó hasta que pude abrir. Hasta ahí dije... Bueno, me bajan del carro y me dejan ahí en la carretera. Cuando me pusieron en la parte de atrás del carro, tírate al suelo, me tenían ahí pisado. Se bajaron de la camioneta, yo calculo que iban unas 6 personas, se bajaron 3, sí. 2 conmigo ahí me tenían pisado, no abras los ojos. Y ahí empezó. Yo decía en ese entonces, yo decía, Dios, me está pasando esto a mí. Pero, ¿sabes qué? Yo estaba muy preocupado, sí, asustado. Pero en ese momento lo primero que yo hice es decir, Dios, yo sé que estoy en tus manos. Claro, así es. Yo estoy en tus manos. Hasta ahí ellos me tenían pisado. La verdad que no sabía, prácticamente me secuestraron en ese momento porque no me dejaron, no se llevaron la camioneta, sino que me llevaron con ellos. Wow. ¿Sí? Yo solo sentía que arrancaron, dieron unas vueltas y yo iba concentrado
hablando con Dios, ¿sí? Hasta que ya después de cierto tiempo ya sentí que se metieron ya por los matorrales, ¿sí? Sentí y se metieron por los matorrales. Yo decía entre mí, bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Sí? Cuando ya entraron por los matorrales, ya pararon, ¿sí? Y ahí me dijeron, y ahí me bajaron, bájate. En ese momento es donde yo te puedo decir que empezó la misericordia de Dios. Porque por lo general, ¿qué sucede cuando te maltratan, no? O sea, te pegan, te patean y cosas así. Por más que... te sí. disparan. Y posiblemente no te hagan bajar tampoco. Y te lleven. Entonces yo, la primera cosa que yo dije, Dios, manda a tus ángeles que acampen a mi lado. Amén. En ese momento no me estaban todavía pateando y todo eso, pero me estaban maltratando. Claro. A rodillas y cosas así. Pero en ese momento me dejaron de maltratar. Entonces, la primera misericordia de Dios mandó sus ángeles. Amén. Lo cubrieron. Amén. Ahora, me cubrieron, exactamente. Y luego, mientras yo sentía que las otras personas estaban en la camioneta, desactivando el GPS y todo eso, ¿no? Me dejaron a cargo de 2 personas, Ok. ¿sí? Yo sí, entre mí, yo estaba preocupado porque, como yo les conté, yo les dije que había aplastado el botón de auxilio. Claro. Entonces le pueden bloquear la camioneta, ¿no? Claro. Bloquean y simplemente... Se quedan sin camioneta. Claro. Sí, estaba preocupado por eso. Entonces, bueno, estas personas son tan tecnológicas también, están a la Claro. vanguardia. No, Sí. es la verdad. Aprenden de eso. Sí. Aprenden de eso. Sí. Para poder Y bueno, al final me dejaron, como te digo, me dejaron con 2 personas, con estas 2 otras personas. Claro. Se llevaron, yo solo sentí, ellos me dijeron, me tenían con las armas y todo eso, me dijeron, camina y no mires atrás. Levántate, camina y no mires atrás. Yo en ese momento yo decía, Dios, la verdad que yo primero dije, a ellos no les voy a implorar vida, porque el único dueño de la vida eres tú. Amén. Entonces, ellos me decían, camina y no mires atrás porque si no te pegamos un tiro. Uy, Yo iba caminando, luego ya sentí que las otras personas se fueron ya en las camionetas, Claro. solo quedamos mi persona y las otras 2 que me quedaron conmigo. Yo digo, se quedaron para terminar el trabajo. Es lo que Así- se le vino a la mente. Sí, se quedaron para terminar el trabajo. Pero en ese momento ellos me decían, camina. Y bueno, ya me iban el celular, dame las claves, dame las claves hasta de las aplicaciones, cuánto tienes de saldo y cosas así. Yo colaboré, sí. En ese momento no te puedes poner en el... Claro. En no colaborador. igual tú. Claro. Entonces, y mira, bueno, yo iba caminando, me decías camina, y ahí donde yo como te digo, yo nunca les imploré a ellos, ¿sabes qué? No me hagas daño, yo tengo familia y cosas así, sino que yo decía, Dios, si es tu voluntad, acógeme hoy día mismo. Yo tengo una pregunta, Pero qué o sea, fortaleza para sí. decir eso. O sea, yo lo siento sí. muy tranquilo. O sea, Ajá, en ese yo momento. Sí, en ese yo- momento yo quería preguntarle, desde que lo cogieron del carro, lo bajaron, lo trasladaron, lo metieron en los matorrales, nunca pensó en su familia, nunca dijo, Señor, cubre a mi familia. Yo lo primero que dije, Dios, eres tú el que va a decidir si que desde hoy estoy a tu lado. Oye, Lo eso es primero tener que- una fe y una confianza en Dios, que no mucha gente lo tiene. No, es que yo durante lo que nos ha contado hasta ahora del testimonio veo, o sea, esa confianza en el Señor, porque me Qué bajo y puedo confianza. decir, Señor, que se haga tu... Sí. Señor, Yo pon tus ángeles. estaba asustado, preocupado, sí, pero como digo, yo nunca me puse a implorarle implorarles vida a a ellos. ellos, claro. No, yo lo tenía claro que era Dios quien iba a decidir de mi vida. Ujú. Entonces, bueno, te cuento, y mira que cuando ellos me dijeron camina, y te cuento que caminábamos no en caminos de tierra, en monte, pisando monte. Llegó y ahí, mira que lo que hablábamos antes, en unos versículos que dice que debe ser también misericordioso, Claro. ¿sí? Con los demás. Mira que ellos me hacían caminar y yo les decía, porque yo iba al frente, ¿no? Y yo les decía, cuidado porque aquí hay un hueco. Eso Yo le decía a ellos. Yo les decía, cuidado porque aquí hay un hueco.
O sea, ahí estamos hablando de misericordia. Así es. Y yo le decía, y seguía caminando, y mira, cuidado que te caes porque aquí también hay otros huecos, y porque yo iba abriendo el camino, ¿sí? Y hasta que un día, un rato yo les digo, bueno, ¿y hasta dónde voy a caminar? ¿Hasta dónde caminamos? Y él me dice, y uno de ellos me dice, vas a caminar hasta ese árbol. Hasta que llega al árbol. Dije, llegó el momento. Cuando llegamos al árbol, una de estas personas le dijo a la otra, anda, busca camino para poder salir, porque más al fondo había el puente de la carretera. Claro. Entonces busca por dónde podemos salir, que ya nos vienen a ver, ya nos pasan viendo. Entonces, y me dejó solo con uno. Y él me hizo, arrodíllate. Sí. En ese momento yo decía, toda mi confianza en Dios, o sea, yo estaba y le decía a Dios, es tú quien va a decidir, y si es el momento en que de estar frente a ti, llévame. Uh-huh. ¿Sí? Pero llegó un momento que él me decía, ella es cuando Dios habló nuevamente, Dios habló a través de él. Porque cuando yo ya me tenía arrodillado, me tenía apuntado, yo decía, baja la cabeza. Y yo en ese momento yo decía, Dios, toca su corazón. O sea, ya cuando estaba en el árbol, sí, y arrodillado. Arrodillado, sí. La otra persona ya estaba más adelante, solo estaba con uno. Yo le decía, Dios, toca su corazón. Yo sé que tú puedes tocar el corazón de esta persona. Y llegó un momento en donde él me dice, cuando yo le dije, toca su corazón, Dios. ¿Usted lo hablaba o solo lo decía en la mente? No, yo en la mente. Yeah. Dios toca su corazón, decía yo. Y él me dice, tranquilo, me dice. Ya los locos y los malos ya se fueron. No le puedo creer. Así le dijo. Sí. Eso era netamente el Señor hablando a través de él. Era el Señor hablando a través de él. Porque imagínate, él era parte de ellos. Claro. Y le dicen los malos. Y los locos ya se fueron. No, qué hermoso testimonio. O sea, en sí, mira, yo digo que Dios es tan misericordioso que aún en medio de ese conflicto, en medio de ese problema, utilizan a las personas que tengan aún un corazón, por lo decirlo así, no totalmente de piedra, así que no tengan un corazón por lo menos un poco de carne. Yo ya tenía el control en ese momento. Claro. Sí. Y ahí me lo demostró la misericordia que tuvo conmigo, que a través de esta persona me dijo, es como que Dios me dijo, tranquilo, yo tengo el control. Pero claro, yo le hago una pregunta, ¿en algún momento usted no escuchó de las otras personas locas o malas? Nunca dijeron, ya mátalo, nada. No. Solo escuché que, como te decía, el otro dice, ya nos vienen a ver. Entonces, cuando ya me dijo esto, ya Dios actuó en esta persona. Claro. Él cambió. Te cuento que cambió, porque él me dice... Un trato más gentil. Él me dice, has colaborado en todo lo que yo te he dicho, ¿sí? No te voy a hacer nada, me dice. Sí. Me dice, siéntate y recoge las piernas, que te voy a dejar amarrado, me dice. Y me dice, te voy a dejar amarrado para que te desamarres más tarde. Uh-huh. Pero no te desamarres enseguida, porque todavía vamos a hacer unas vueltas y si te ven los otros, claro. Sí. Entonces él hasta diciéndome cómo tenía que hacer. O sea, Dios totalmente tomó el control. Dio las indicaciones adecuadas de cómo se tenía que actuar en el momento. Sí. Y que él me dijo, está bien ahí, me dejó amarrado, sí. Mira, me dice, tus zapatos te los voy a dejar más adelante. Uh-huh. Entonces, pero ya sabes, no te puedes desamarrar ahorita, porque si no pasamos nuevamente y los que se fueron no van a tener esa piedad. Sí. Y al rato ya le dijo el otro, pila, que ya están acá, ya están. Y yo nomás me di cuenta que ya los fueron a ver en un auto, ¿sí? Y ellos ya se fueron. Y dije, hasta ahí, mira, Dios ya me había demostrado su misericordia en algunas, en lo que había pasado. Claro. Sí. Y ahí todavía seguía, porque ya, bueno, ellos se fueron. Ahí ya me preocupé por mi familia. Ahí vinieron pensamientos por su esposa. Ahí ya fue mi pensamiento por mi esposa, sí, ahí. Porque yo dije, se me llevaron los celulares. Claro. Mi celular, por general, el personal, no tiene clave. Uh-huh. No tiene clave.
Entonces, lógicamente están las registradas, pueden a tu Revisar, esposa tú claro. le pones como amor, esposa, Claro. cosas así, ¿no? Entonces, identificas rapidito, ¿no? Ujú. Ya. Así es. Entonces, ahí ya pensé en mi familia rapidito. Enseguida, en ese momento, me preocupé. Y si la comienzan a llamar, la comienzan a extorsionar. Entonces, ahí yo me preocupé ya por mi esposa, por mi familia. Y no lo obedecí totalmente a esta persona. Busqué mis zapatos, me desamarré, busqué mis zapatos, medio me los puse. Ahí sentí el dolor ya. Te cuento que ahí en ese momento yo sentí dolor porque salir a la carretera principal me costó. Me costó y bueno, y ahí viene otra parte. Porque ya saliste a la principal, creo que eran 9:30 de la noche, Wow. oscuro, Claro. la vía a Guayaquil. Y como que si, por más que tú alces La mano. la No, mano, es difícil diga, que alguien pare. auxilio. Te pueden ver loco que está. No, es que la gente también puede creer que usted va a hacer algo Lógicamente, malo. por temor también, claro. Claro, te va a creer parar. que usted puede hacer algo malo. Entendible. Entendible en cierta Después parte. de lo que me pasó, entiendo Sí, perfectamente. ¿Por qué no te para la gente? Claro. Claro. Entonces, Y aparte yo ya era de comencé- noche. Y ahí me comencé a desesperar mucho por mi familia. Sí, mucho por mi familia porque yo miré a los lados y dije, ¿para dónde camino? Y vi luces al fondo, dije, camino para allá y caminaba y mientras pasaban los carros yo decía, por favor, auxilio, auxilio, y nadie me paraba. Llegué a una avícola, me acuerdo, me entré, vi una garita, dije, por lo menos ahí hay un guardia, el guardia nunca me salió, tuve que salir nuevamente a la carretera principal, desesperado por mi familia, ya la han de estar llamando, yo decía. Y yo me alzaba las manos, pasaban los carros, cuando algún rato viene un carro y yo le hice las manos y paró. Era un bus. Era un bus, me acuerdo clarito, un Transesmeraldas. Y hasta ahí yo te cuento que estaba desorientado, no sabía para dónde caminaba, para el norte o para el sur. Y ellos paran y me abren la ventanita y dicen, ¿qué pasó? Le dije, me robaron, por favor ayúdeme. Y ellos se asustaron. Me dijeron, no te podemos ayudar. Y ellos arrancaron. Yo dije, Chuzo. y cuando era como una lomita así, yo iba caminando así, y cuando veo que al finalizar la loma, para el bus y dieron retro. Gloria a Dios, Oh, la verdad. amén. Dios La actuando en el chofer. misericordia. Amén. Sí, tocando los corazones Sí. que debía tocar. Y me alcanzaron, dieron retro, me alcanzaron y me dijeron, otra vez, abrieron, el ayudante del chofer, el controlador, dice, a ver qué me pasó. Nuevamente le dije, ¿sabes qué? Me acaban de robar, me roban la camioneta, mira que recién me desamarro. Y él me dijo, álcete la camisa, date la vuelta, como a ver si... Claro, pero no tenía algún se arma o andaba algo. armado. Entendible. Y ahí me dijeron, abrieron la puerta, sube. Y subí, dije, gloria a Dios, y ahí le dije solo lo que hay. Ya, en ese momento, como te decía, ya ahí ya estaba preocupado por mi familia. Dije, por favor, regálame una llamada, por favor. Llamé a mi casa, a mi esposa. Yo sabía que mi esposa no contesta números desconocidos. Claro. Llamé al convencional de mi casa. Entonces ahí mi esposa como que dijo, llamaron acá al celular y al convencional, ella contestó. Uh-huh. Y ahí lo primero que le dije a ella, ella me dice, ¿dónde estás que te estoy llamando? Yo le digo, ¿te ha llamado alguien? Y ella me dice, no, ¿por qué? Y ya le dije, ya, quédate tranquila lo que te voy a decir. Me robaron. Uh-huh. Me asaltaron y recién me logró escapar. Uh-huh. Y ahí se asustó. Solo le digo, llama a mi jefa, dile que me robaron. Que yo le digo que ya voy en un bus para Santa Elena. El chofer me dice, pero no vamos a Santa Elena, vamos para Guayaquil. Por eso no sabía ni dónde. ¿Para dónde caminaba así? Y dice, vamos a Guayaquil. Y yo con mi esposa en la línea. Entonces dile que me voy a quedar en la gasolinera de Progreso. Cualquier cosa, ahí voy a estar. Ya voy a prestar un celular allá y pedir ayuda. Que todos me encuentren allá. Bueno, y al final estas personas me dejaron en la gasolinera, ahí frente a la gasolinera. Claro. Bueno, y de allá, ya pedí ayuda. Ya las personas que me ayudaron. Yo llegaba a la gasolinera con todas las toallas, todas las sogas, sí, y la gente que ponía gasolina me veía. Por ahí alguien hasta me regaló una botellita de agua, sí, todo eso.
la misericordia de Dios. Amén. Claro. Sí, Misericordia. misericordia de Dios, ¿no? Sentirse. Y bueno, ya entré a la gasolinera, ya las personas que tienen ahí en el mini market de ahí, Claro. ya me ayudaron, me prestaron un celular y entonces ya me pude comunicar ya con todo el mundo, ¿no? Entonces mira cómo Dios se manifestó su misericordia en esos momentos. Claro. Sí, cuando yo dije que tus ángeles acampen al lado mío, ya no me dejaron de pegar. Cuando actuó totalmente en esta persona, cuando me dijo, Dios toca su corazón. Solo Dios. Y que le dijo, tranquilo. Sí. Ya los malos, los locos se fueron. Tremendo. Para mí, Tremendo, el Señor sí, hablando sí. directamente. Tremendo. Cada vez que digo esa palabra, esa parte, te lo digo con emoción. Sí. Porque es la manera de como Dios mostró su Dios misericordia. conmigo, donde me dijo, tranquilo, él me habló. Yo también digo, también es Dios creo que netamente Dios le hablándole, habló. Sí, diciéndole ya, Dios le habló. o sea, Sí, quédate sí. tranquilo. Ese momento, esa parte me emociona. A verla, de pronto no digo, me emociona de pronto a verla, a ver, como te decían antes, el que percibe misericordia percibe la presencia de Dios. Así es. Y en ese momento Sintió. Percibió. Sí. Sintió, la vivió, la viví. la ¿sí? experimentó completamente. Luego cómo Dios toca los corazones cuando el bus que intentó iba. parar me dijo no, avanzó y frenó y al rato y retrocedieron por Dios. mí. Entonces Es Dios. te puedo dar ese testimonio que fue impactante, donde Dios me mostró que está ahí y que en cada momento es misericordioso. Yo creo que hay algo también ahí importante que dijo el hermano, que a mí me gusta decir mucho cuando salgo, cuando viajo, cuando voy al trabajo. O sea, cada vez que salgo y es decir, Señor, pon tus ángeles guardianes alrededor de mí. Cuando usted dijo eso, yo creo que en ese momento fue la activación completamente de Dios. Sí, Te desde ese dejo momento ya ahí, Dios comenzó viene un a ángel, tocar. viene todo estuvo. Yo tengo este pensar, y es que mi hermano, no sé si usted, pero usted es una persona, digo yo, una persona muy sabia, porque mucha gente Se desesperaría. se desesperaría. Se Yo desesperaría. No tengo- actuaría de la misma manera que usted Yo estaba asustado, sí, asustado, ¿quién no se va a En asustar la por el humanidad, momento, no? pero por supuesto. Asustado, pero nunca le lloré a ellos. No, y fue desde el primer momento invocar al Señor. O Ese sea, todo lo es que el usted me ha punto. dicho, Ese invocó desde el primer es la momento. clave que yo le puedo resaltar, que hay mucha gente se pone nerviosa. Yo, obviamente, toda persona, creo yo, no me ha pasado, pero considero que toda persona que comience el tema del secuestro, lo comienza a secuestrar, obviamente implora a Dios, pero lo hice en voz alta, no sé, o lo hice... No, y también como que demuestra mucho temor, creo yo, que no lo ha hecho hermano. Él dice, mi humanidad, yo estaba desesperado, en mi humanidad estoy asustado, en mi humanidad todo, pero, ¿sabes qué? Yo invoco al Señor en mi mente, me mantengo tranquilo, colaboro, camino, y pido al Señor de la forma correcta. Y lo que quiero resaltar de este mi hermano es que tiene una confianza en Dios, Yo también pienso eso. una confianza absoluta en Dios, que... Es que trato de compararlo con algún problema que he tenido, pero es que no se compara con nada. No y, creo. y hay momentos... Y sabes que yo después digo, a Dios no le debes reprochar nada. No. Y yo pude haberle dicho, Dios, ¿por qué me haces pasar esto? Eso le iba a preguntar, ¿por qué usted no se puso a pensar ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? ¿Por ¿Sabes qué? ¿Por qué si yo asisto? Pero, Muy hermano, honesto, yo le voy a te decir algo. sirvo, y ¿por qué me hace Sé pasar que en esto? ese momento no lo hizo, pero después no lo cuestionó. No, yo le dije que yo le dije, Dios, es una nueva oportunidad que tú me das para seguir sirviéndote. Amén. Sí, para seguir sirviéndote. Y es una otra manera de cómo me demuestras o qué es lo que tú quieres que haga para ti. Claro. Y en ese momento yo creo que ya estábamos en el servicio con Dios. Sí, y es algo que me aclaró mucho más en el tema de ser oidores y hacedores de la palabra. Amén, sí. Sí, Amén. entonces... Es una experiencia. Yaron le preguntó qué usted sintió en ese momento por su esposo, por sus hijos, y usted dijo que lo pensó, pero cuando ya salió por el hecho de si la llamaban, si les iba a hacer algo. Claro. Yo le pregunto a usted cómo vivió el momento en que ya los vio, que ya los tuvo de frente, y que yo creo que uno ahí ve un poquito más la realidad de lo que ya vivió. Claro. Mire, se me hizo tan eterno llegar a mi casa
Sí, llegué a mi casa creo que como a la 1 de la mañana. Sí, te digo. Porque Claro. mientras iba la policía, llamé al 911, iba la policía, me fueron a ver, me llamaba todo el mundo, te voy a ver, pero los protocolos de donde yo trabajo no son así. Tenía que ir la empresa de seguridad a verme. Sí, entonces, por más que tenía a mis compañeros, te vamos a ver, hasta mi esposa me dijo, te Claro. voy a ver, pero le dije, no te muevas porque cualquier cosa Claro. puede pasar, ¿no? Claro. Entonces, ni mis compañeros tampoco les permitieron irme a ver. Entonces, tenía que ir la empresa de seguridad a verme. Entonces, se demoraron y todo eso. Es que se me hizo eterno. El viaje se me hizo eterno, llegar a mi casa, pero cuando yo llegué a mi casa, sentí felicidad. Es como que lo siento también, mi hermano, me estoy metiendo Sí. con usted. O sea, al la ver, verdad. Porque por eso cuando digo, al tú ver ya sa- su familia. Porque mira, cuando tú sales de mañana a tu casa, Así es. sí, tú dices, tu anhelo es regresar Retornar a la nuevamente, casa, retornar, claro, ¿no? retornar a tu Y hay casa. tanta gente que no retorna. Y Es- cuando Dios me lo permitió. Ay, no, qué maravilloso. No puedo percibir porque no tengo hijos, pero no me imagino ver a sus hijos, ver a su esposa ahí y saber que otra vez está Claro, ahí. imagínate, yo llegué ¿Qué le y dijo bueno, su- mis hijas estaban durmiendo, ¿no? Ok. Pero imagínate, bueno, mi esposa ya se había quedado dormida. Sí, pues ya era tarde. Claro, ya entendible. se había quedado dormida, le timbré, bueno, hasta que ya entré a la casa, ya me abrazó, me dio un beso, se puso contenta y yo fui al cuarto a ver a mis hijas. Ay, no, verlas dormidas. Sí. Qué lindo. Pero yo quiero resaltar ese momento, hermano, que en ningún punto del secuestro o hasta que se fueron todas las personas, nunca se le vino a la mente, Señor, yo ya en ti encomiendo mi familia, yo acepto todo lo que vaya a suceder. O sea, usted estaba con un corazón dispuesto, Sí, a dispuesto aceptar todo lo que vaya a lo pasar. que él disponga. Sí, sí, yo decía, cada rato le decía, Dios, es tu decisión. Y si quieres que esté a tu lado desde ahora, Qué impactante estoy ahí. decir, Señor, es tu Pero decisión, eso- sabiendo que puedes, es que eso es posible, voy. que el pensamiento es que te pueden matar, porque Sí, yo también claro. pienso que una vez que lo llevan al árbol, que lo llevan a ese lugar, que dicen hasta aquí llegas, Ajá. arrodíllate, yo también hubiese pensado, este es el momento, como es usted que dijo, pensaba, es el momento. es el momento preciso donde Claro. aquí va a ocurrir algo. Porque al final, Pero ay, haberlo aceptado como hermano. porque al final a mí me hubieran dejado desde un principio amarrado. Claro. Y ellos quedaron Y en a el terminar monte, el trabajo. claro. Claro. Ajá. A Y verlos terminar, algo en el ¿no? monte y ya Ajá. irse todos, pero hacer que dos avancen hasta Ajá. más adelante, decir eso de tu destino, agáchate. Yo también hubiese pensado, pero, o sea, realmente recalco mucho al hermano el hecho de decir, bueno, Señor, voy a aceptar lo que ocurra. No le suplico a es ellos, que- te suplico a ti. sí, es que yo estoy muy admirado a esa aceptación, Sí, porque que yo yo creo que es difícil. como seres humanos nos cuesta aceptar la voluntad de Dios y nos cuesta confiar tanto en Dios y No, y en ver ese nivel. y solamente, yo digo en mi mente que usted solo vio a Dios en todo ese tiempo y enfocado en Dios ese en todo ese momento me tiempo enfoqué en él. para tener Como te digo, esa- me enfoqué Ajá. primeramente en él. Luego de que Dios ya actuó, ahí ya vino, como te decía, ¿en qué momento empezaste en tu familia? Ahí vino mi familia ya. Entonces, ¿usted recomendaría que en medio de esa dificultad, en medio de esa prueba, en medio de esa situación, que lo ve ya al final de todo, centrarse netamente en Dios? Centrarse en Dios, porque al final Dios es el dueño de nuestra vida. Y Sí. confiar Lógicamente, en Él. sí nos vamos a preocupar nuestra familia, Claro, pero sabemos que obviamente. va a ser una decisión que va a tomar Dios y Dios, ¿sabes? Es acepta la voluntad del Acepta Señor, que la nos voluntad. cuesta aceptar la voluntad del Señor. Y yo creo que eso fue algo que hizo el hermano, decir, bueno, Señor, si es tu voluntad que es hoy día, Sí, que es hoy día, me toca a sí. mí ir Me contigo, toca, que sí. le voy a decir, yo creo que es algo muy difícil decir, Señor, si hoy te Sí. toca ir conmigo, yo, primero, Sí. usted es padre, es Eso, esposo, es tiene padre, una esposo. responsabilidad, Ajá. etcétera, Sí. que a O veces sea, uno... tenía tanta responsabilidad que Pero qué hay bonito gente que poder se aferra aceptar. a eso y dices, no, Qué bon- Señor, tengo esto y esto, tengo mi familia, tengo mis hijas, tengo todo esto. Es que No. es como que ya le estés reprochando a él. ¿Por qué me haces esto si yo tengo mi familia? tengo mis Exacto, niños? es aceptar la voluntad del Señor. Yo creo que hoy día hay un gran aprendizaje sobre la misericordia del Señor, pero también sobre aceptar la voluntad del Yo Señor. quiero hacerle una pregunta clave, pero usted, ¿cómo se preparó? O sea, no en ese sentido, sino ¿cómo es su relación con Dios para tener esa confianza de aceptar esa voluntad de Dios? Mira, yo creo que desde ese momento ha cambiado bastantes cosas en mi vida, ¿sí?
yo creo que eso hizo que enamorarme mucho más de Dios. Amén, sí. Sí. Siento un gozo servirle a Dios, Amén, pertenecer a un ministerio, impartir la palabra para los chicos, los jóvenes, ¿sí? Eso me hizo adentrar mucho más al servicio, Amén. ¿sí? Y eso te hace preparar, te prepara, nos da muchas enseñanzas porque tienes que aprender, porque tienes que impartir también de la palabra a otras personas. Y bueno, y como te digo, Dios me ha enseñado muchas cosas ahí a través de eso. También ha sido bondadoso, me ha bendecido también, sí. Gloria a Dios. Me ha bendecido, sí. Y me siento muy contento con eso, sí. Sí, mi vida cambió más, como te digo, me enamoré mucho más, me he enamorado mucho más de Dios. Me hizo sentir esa pasión por el servicio. Sí. Gloria a Lindo. Dios, sí. A mí me gustaría que usted, bajo su experiencia y su testimonio, que realmente a mí me ha impactado mucho, sobre todo ese nivel de confianza y de esperar la voluntad del Señor, yo creo que eso es algo bastante complejo. O bueno, a mí término personal, como que a veces decir, Señor, que se haga tu voluntad, Mira, me que dificulta. lo normal que hubiera hecho otra persona, o sea, por favor, no me hagas daño, mira, yo tengo mi familia aquí por allá, pero no es a él que tienes que rogarle. O no, también al Señor decirle, no, Señor, hoy día que no sea mi día, O, que sí, sea otro mira día. que tengo mi familia. Exacto. O sea, aferrarse a las cosas Pero que tiene y no dejar que Dios haga su obre voluntad. y lo que corresponda, Sí. ¿verdad? Me gustaría que usted, en función de eso, pueda permitirnos a todos, porque lo hablo hasta por mí, un consejo a función de esa experiencia y de esa confianza que usted A pudo todas las mantener. personas que nos Exacto. están escuchando o lo están viendo. Ajá. Mira, nosotros no sabemos cuándo podamos pasar situaciones diversas, Claro. pero tenemos que estar preparados, pero eso sí, estar conscientes en que todo va a ser la decisión de Dios. Amén. La Sí, verdad es que sí. sí, todo va a ser. Y nos va a coger en el momento menos indicado, ¿sí? Como me pasó a mí. O sea, Sí. alabando, le tocó esperando, pasar eso. Alabando. con alabanza. Sí, te digo, Alabando, yo le venía alabando, ¿sí? Yo venía alabando y imagínate, en esa media alabanza miré al lado y tenía a esa Y persona. comenzó la prueba. Y comenzó la prueba, exactamente, comenzó la Y prueba. es difícil, porque tú dices, Entonces, yo vengo alabando. son pruebas que Dios nos va a poner Nos y permite donde, pasar, donde, sí. donde de pronto nos pone a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Es que usted pasó, pasó 1000 sobre 100, la verdad, porque qué Yo también. barbaridades de confianza en Dios. Pero yo sí le animaría a mi hermano a que pueda hablarle a las personas, o a ese joven, o a las personas Sí. que lo están escuchando, darle ese aliento, esa confianza o ese consejo. Sí, bueno, mire, yo para todos nuestros hermanos, las personas que nos ven, siempre pongan las manos en Dios. Dios siempre va a tomar el control, va a tomar el Amén. control de tu vida. Amén. Sí, Él es el dueño de nuestras vidas. Por más adversidades que estemos en ese momento pasando, digámosle, Dios, es tu decisión y es tu voluntad. Amén. Sí, y sé tú quien vaya a definir esta situación. ¿Sí? Y eso sobre todo es la voluntad de Él y a Dios no se le reprocha nada. Entonces siempre les digo, chicos o hermanos, pongan las manos en Dios, la confianza en Dios, en que en ese momento de aflicción, en ese momento de peligro, las manos en Él. Él va a decidir el momento, librarnos, y Él tomará el control. Sí, y Él toma el control. Desde que tú le comienzas a orar o a decir, Dios toma el control de esta situación, Él se hace presente. Ahí Él te va a demostrar su misericordia. Amén. Sí. Amén. Entonces, chicos, siempre, hermanos, siempre pongamos toda la confianza en Dios. Por más situación adversa que estemos en ese momento, la confianza en Dios. Amén. 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 Qué bonito momento de Qué bonito, testimonio, la verdad. Aarón, qué bonito conocer, experimentar a través del hermano, que sabemos que Tener un experimentamos gran todos los días la ejemplo de misericordia. confianza. Sí, creo que hoy día yo me voy con un gran aprendizaje sobre lo mucho que debo de confiar en el Señor y aceptar su voluntad. A mí realmente me ha marcado mucho esa parte de es necesario aceptar la voluntad del Señor, sobre todo porque lo hablo a término personal, creo que muchas veces me ha costado y yo en cambio ante una situación siempre como que más he querido
como que echarle al Señor y como reclamarle un poquito de, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué me pasó esto? ¿O por qué esto? Yo creo que una de las cosas que a lo mejor en mi humanidad hubiese hecho es decir, pero Señor, pero venía hasta escuchando alabanzas o algo por el estilo y tú, justo me pasa a mí. Pero qué lindo aprenderlo y saber que el Señor pudo obrar a través de lo que hizo el hermano, de confiar, de depender de él y decir, Señor, bueno, que se haga tu voluntad. Ha sido un momento muy bonito, muy especial, Aarón. Ajá. Yo, en mi parecer, mi hermano, muchísimas gracias, porque no sabe cómo ha nutrido mi corazón, no sabe cómo me ha ayudado también bastante a tener esa confianza, porque lo que el Señor está tratando conmigo es que estoy aprendiendo a confiar muchísimo más en Dios y muchísimo más en Él, y todo lo que me esté pasando, todas las cosas, ya tengo un camino muy claro. Con lo que usted me ha dicho, lo que está compartido, tengo un camino muy claro hacia dónde tengo que hacerlo, qué es lo que tengo que hacer. Así que, hermano, te invito a que comentes, o sea, cuál es la parte que más te impactó, que nos puedes, si quieres, porque hay personas, me alegra muchísimo que hay personas, tanto en Facebook, en YouTube, que comentan su testimonio, comentan lo que realmente le ayuda o las cosas que... Es que todos tenemos testimonios. Así. Sí, Amén. todos tenemos testimonios donde Dios se ha revelado. Es que... Sí, ajá, el sobrado. Y uno es más impactante que otro. Amén. Claro. Pero en todos estos testimonios Dios se ha hecho ver. Ujú. Amén. Así que te invito a que puedas compartir este mensaje, te invito a que puedas contarnos en los comentarios cuál es el testimonio que el Señor ha permitido pasar por tu vida y que realmente sientas que el Señor te haya sostenido en medio de eso y te haya ayudado de una manera que es sobrenatural. Te invito a que lo compartas con personas que realmente sientes que esta palabra le puede ayudar. Así que de mi lado me despido, Alicia. A mí ha sido un gusto y un placer compartir hoy día nuevamente con Aarón, ahora con el hermano Félix. Qué bonito testimonio que hemos escuchado hoy día. Y tal como lo dijo Aarón, que esta palabra también edifique, que sea también un punto de aprendizaje para nosotros y no solo se queden con el aprendizaje para ustedes. Les invitamos, tal como lo dijo Aarón, a compartir. Esta palabra puede llegar a muchas personas. Recordemos que esto es para personas que conocemos ya del Señor y también con aquellas personas que están deseosas de conocer al Señor o que usted sabe que necesita una palabra del parte del Señor. Muchísimas gracias, Aarón, y sobre todo a usted, hermano Félix, por acompañarnos Gracias hoy por la día. invitación. También para que se nos ayude despidiendo de toda aquella audiencia que nos ve. Bueno, querida audiencia, agradecido por todos ustedes. Espero que este testimonio sirva de mucho para todos, ¿sí? Bien. Y sobre todo que confiemos mucho más en Dios, ¿no? Amén. Sé que seamos seguros de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Amén. Nos despedimos. Chao. Chao. Cuídense. Bendiciones.